Con absoluto entusiasmo. El país está ávido de incorporarse a la producción en todos sus segmentos, agrícola animal, agrícola vegetal, agrícola pesquero. El país quiere innovar y nosotros, haciendo buenas las palabras del presidente Maduro, le decimos también que ya nosotros estamos preparados con un conjunto de comunas productivas que estamos haciendo a lo largo de Venezuela, que estamos empezando una que ya tenemos una de las mejores comunas productivas en Barranca del Orinoco, es decir, por allá por los límites del sur de Venezuela, en Barranca del Orinoco, donde tenemos una serie de colectivos socialistas productivos que tienen pie de cría de buena ganadería bufalina y que han venido tomando la conciencia de trabajar en colectivo. Es decir, vamos rompiendo el individualismo poco a poco, esa cultura individual, esa cultura personalista en la producción, y vamos rumbo a construir esas culturas de producción colectiva representadas en las comunas, como fueron los llamados finales del presidente Chávez, a construir una nueva sociedad de productores. Y en ese sentido, nosotros le decimos al presidente Nicolás Maduro que el sector productivo venezolano, de punta a punta en Venezuela, desde el Zulia hasta el Delta Macuro, desde el Alto Apure hasta los valles de San Simón, estamos listos para acompañar al Estado, para acompañar al gobierno en todo lo que significa esa serie de planificaciones, de políticas públicas, porque nosotros estamos absolutamente convencidos los venezolanos que sí podemos ser dueños de nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria en materia de carne, en materia de leche, y cuando nosotros vemos que el país se mueve hacia una feria, que no son otra cosa sino escenarios de trabajo, donde el productor venezolano está mostrando ahorita en Maturín las mejores potencialidades de la genética ganadera que tenemos aquí, y que nosotros justamente, aprovechando la oportunidad que hace el presidente Maduro del llamado, que se incorporen los alcaldes, que se incorporen los gobernadores, es lo que justamente, y en Monagas el alcalde de Maturín está incorporado, nos está ayudando, la gobernadora del estado Monagas también nos está ayudando, y justamente nosotros aspiramos que esa gran genética ganadera, como esta vaca que vimos aquí en la revista, bueno, eso se desparrame. Y entonces esa genética ganadera llegue a todos los asentamientos productivos, llegue a la Morrocoya, llegue a los Corocitos, llegue a Barrancas del Orinoco, llegue a Puntemata, que justamente todos los pequeños y medianos productores y los campesinos tengan la oportunidad de nutrirse de esta genética ganadera, para justamente así nosotros, como somos potencia petrolera, podamos ser una potencia económica, una potencia productiva, como tanto lo pregonó el presidente Chávez, y que podamos nosotros en materia alimentaria no solamente autosostenernos, que sí podemos, sino también auxiliar a otros países justamente con las políticas de bloque que el presidente Chávez dejó trazada también, como el Mercosur, por ejemplo. A eso iba, el Mercado Común del Sur. Venezuela va a asumir la presidencia en el mes de junio, ya lo anunciaba el canciller de la República, Elías Aguamilano. Ese impacto también que tiene para Venezuela, la incorporación ya asumiendo la presidencia del Mercado Común del Sur, pero en materia de alimentos. Bueno, fíjate, nosotros, ¿cuáles son las aspiraciones que tenemos en cuanto al Mercosur? Bueno, el Mercosur son aproximadamente unos 11 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un territorio inmenso de 11 millones de kilómetros cuadrados. Son más de 250 millones de consumidores. Tenemos en esta parte, somos la quinta economía del mundo en bloque, significa el Mercosur, es decir, toda una potencia en esta parte del continente. Contamos allí con potencias productivas como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, por ejemplo. ¿Qué aspiramos nosotros los productores? Bueno, en este momento nosotros necesitamos mucha maquinaria agrícola y mucha tecnología y mucha transferencia de tecnología aplicada, que podamos gerenciarla a los propios venezolanos en coordinación con esos países. Maquinaria agrícola, por ejemplo, bueno, que los mismos precios que tiene un tractor agrícola de alta calidad y alta tecnología para los productores argentinos, para los productores brasileños, bueno, nos lleguen a nosotros en esas mismas proporciones, porque en esta política de integrarnos al Mercosur, como tanto lo pregonó el presidente Chávez, no es una competencia, no es una competencia entre empresarios de estos países, ni es una competencia entre movimientos sociales, ni entre movimientos políticos de estos países, sino es una complementación. Y en esa complementación, nosotros, por ejemplo, los venezolanos,
Nada más en el sur de Anzoátegui y en el sur de Monagas, nosotros tenemos aproximadamente unas 150.000 nuevas hectáreas para la siembra de hortalizas. Hay épocas, por ejemplo, en que en el norte de Brasil, por razones de orden cíclica y de orden climática, la agricultura de esa parte geográfica de Brasil se deprime. Entonces tienen que moverse los brasileros del norte de Brasil, 6 o 7.000 kilómetros Brasil adentro, a buscar alimentos. No estamos cerquitica aquí, en el sur de Monagas, en el sur de Anzoátegui. Y nosotros, haciendo eficientes políticas de producción en hortalizas, por ejemplo, nosotros podemos convertirnos, pero rápidamente y facilito, en el gran brazo productivo que auxilie a la economía brasilera, y es una de las formas de uno ir incorporándose y complementándose poco a poco dentro del Mercosur, donde nosotros aspiramos y estamos absolutamente convencidos que los venezolanos podemos ser actores en el Mercosur y no receptores en el Mercosur. Y lo más importante para nosotros, cuando yo muestro con mucho honor y con mucho orgullo esta vaca que ya tenemos aquí, esta genética ganadera que ya tenemos aquí, es que los venezolanos, y tenemos que convencernos de ello, los venezolanos no estamos desnudos. Los venezolanos tenemos una infraestructura física, humana, y los venezolanos tenemos un gobierno que da absoluta estabilidad política para garantizar las inversiones públicas y las inversiones privadas, y con ello justamente la generación de empleo y la gran estabilidad social y política que nuestro país en este momento tiene. Usted toca el tema de inversiones privadas. Recientemente vimos declaraciones del presidente de Fedecámara solicitando un diálogo económico, e incluso decía que veía con buena señal que asumiera el Ministerio de Finanzas Nelson Merente, pero meses atrás, conversando con José Agustín Campos de acá, de este espacio, usted decía que el mecanismo, la estrategia de Fedecámara siempre ha jugado hacia la especulación. ¿Cómo ve esas recientes declaraciones? Bueno, y no solamente eso, sino que vi hoy con estupor unas declaraciones del presidente de Fedecámara cuando dice que en Venezuela hay crisis política. Bueno, miren, en Venezuela, quien diga hoy en Venezuela, algún sector productivo en Venezuela, que diga que hay crisis política en Venezuela, es un sector que juega al fatalismo. Al fatalismo. ¿Por qué? Porque la política es el manto que cubre la vida del país en lo económico, en lo jurídico, en lo social, en lo militar, en lo religioso. La política cubre todo ese manto, que es lo que garantiza y se llama el Estado de Derecho, es decir, la marcha ciudadana en paz, en tranquilidad. Y un país que tenga crisis políticas no se mueve. Un país que tenga crisis política es un país atascado, es un país entumido, es un país rendido, es un país asfixiado. No es el caso de Venezuela. Si nosotros en Venezuela tuviésemos una crisis política, bueno, nosotros no pudiésemos hacer hoy una feria agropecuaria en el estado Monagas que tiene carácter nacional. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela en estos últimos días, el 14 de abril? Bueno, se demostró que la democracia venezolana es una de las democracias más robustas de este continente y más robusta del mundo, que ha venido construyéndose tramo a tramo. ¿Por qué tramo a tramo? Bueno, soportó la destitución, la democracia venezolana soportó la destitución de un presidente en ejercicio y pasó. Soportó la destitución, lamentablemente, de la desaparición física del presidente Chávez. Soportó la democracia un golpe de Estado en el 2002. Soportó la democracia que por primera vez en la historia política de nuestro país, un candidato a la presidencia de la República vencido no haya reconocido la victoria, en el más claro desconocimiento de las reglas democráticas, porque en democracia quien gane por un voto ganó, y quien pierda por un voto perdió, y perdido es perdido, decía un viejo dirigente político venezolano. Fedecámara, dentro de su gran contradicción que tiene, dentro de su gran oportunismo que tiene, dentro del aprovechamiento de la tradicional pesca en río revuelto, bueno, dice que hay crisis políticas en Venezuela. ¿Pide diálogo? Pide diálogo, entonces tú no puedes pedir diálogo con dos pistolas en la cintura. Entonces Fedecámara tiene que franquearse y Fedecámara tiene que reconocer, bueno, que existe un aparato productivo que está en marcha, que existe una institucionalidad pública que está en marcha, pero Fedecámara tiene que dejar el papel de seguir jugando al cálculo político y de seguir jugando a la confusión de la credulidad pública del venezolano. Nuestro país está en paz. Miren, en esta feria que nosotros estamos organizando con un evento de carácter nacional, nadie, y están participando aquí
productores de todos los símbolos políticos, es decir, que es el propio encuentro del venezolano. Aquí vemos productores chavistas, hay productores que no son chavistas, pero ya llegó... Pero todos con el mismo objetivo. Todos con el mismo objetivo, que es construir la patria. Y la patria está en buen camino en este momento en las manos del presidente Nicolás Maduro. Usted estaba comentando acerca de esta feria, nos consultan a través del Twitter si ya no hay oportunidad de incorporarse a la feria que entendemos finaliza el domingo. El domingo. Bueno, fíjense, ya no hay oportunidad, pero váyanse para allá, que allá le abrimos espacio, que justamente si los espacios se nos agotaron, bueno, nosotros fabricamos corrales, fabricamos puestos, allá los esperamos, porque justamente Venezuela es un gran escenario del encuentro de todos, y ese mensaje clamoroso que hace el presidente Nicolás Maduro, ¿cómo lo atendemos? No con las críticas de Fede Cámara, críticas impunes de Fede Cámara, sino lo atendemos trabajando, mostrando espacios productivos, porque tú sabes, Dair, una vaca de esta, por ejemplo, de esta genética brasilera, eso cuesta una fortuna. Y cuando un señor lo agarra y la monta en su camión y se va y atraviesa medio país para mostrarlo allá, no con un ánimo exhibicionista de vanidad, no, sino es para decirle, los venezolanos somos capaces de hacer esto, los venezolanos tenemos esto, los venezolanos queremos compartir esto, y los venezolanos queremos encontrarnos con eficientes políticas públicas donde justamente podamos construir desde el punto de vista sustentable una buena agricultura y una buena ganadería, y no que los venezolanos tengamos que seguir clamando por divisas y más divisas para seguir trayendo cosas importadas que nos alimenten, sino que los venezolanos podemos ser unos grandes ahorradores de divisas al país, y aquí están los hombres y las mujeres que ya estamos altamente encaminados y que ya tenemos los niveles de producción, de productividad, de experiencia, y que todo esto queremos compartirlo con nuestro gobierno, que al fin y al cabo nuestro gobierno vela por los mejores intereses de nuestro pueblo. Ese enlace entre el gobierno nacional, el gobierno regional y esta feria, en este caso, que es una alternativa para mostrar lo que en materia de producción tiene Venezuela, no solo para nosotros, sino también fuera de nuestra frontera. Es la importancia que existe entre esos enlaces. Bueno, cohesión, es lo que llamó el presidente Chávez la unidad cívico-militar, y lo que llamó el presidente Chávez la construcción, darle poder al pueblo. Y darle poder al pueblo justamente es que el pueblo se encuentre con el pueblo se encuentre con sí mismo, se encuentre consigo mismo, el pueblo que trabaja, el pueblo que produce, el pueblo que está todos los días en esa gran marcha que empieza en Venezuela a las 4 de la mañana y termina a las 10, 11 de la noche, y que los gerentes públicos, quienes aplican políticas públicas en las alcaldías, en las gobernaciones, en los ministerios, en las distintas instancias públicas, sepan que el sector productivo venezolano de hoy no es aquel sector productivo del 2001 ni del 2002. El sector productivo venezolano de hoy es un sector productivo que apuesta a la mejor causa de los intereses de la patria venezolana, y es un sector productivo que siente mucho agradecimiento por las políticas estructurales que en función de la agricultura y la ganadería tomó en nuestro país el presidente Chávez, y que queremos continuar ese legado, queremos continuar las tareas que el presidente Chávez dejó montadas. En esta nueva etapa de la revolución bolivariana, eficiencia o nada, en cada una de las áreas que se va a ejecutar. Hay unos mensajes que nos envían por acá. Carlos Pérez le escribe a José Agustín, dice que la visión agroecológica debe ser un eje transversal en este nuevo modelo bioproductivo. Hace esa propuesta. Nos preguntan también si José Agustín tiene alguna cuenta Twitter personal o a través de Confagán donde puedan comunicarse con usted. Le envía Belén Peña. Ajá, Confagán 153 @hotmail.com, ahí nos escriben al correo de Confagán. El tema de la agricultura, los temas agroecológicos, es un tema que estamos en la obligación, pero estamos en la obligación de empezar a practicarlo, de empezar a masificarlo. Ya tenemos alguna cultura sobre ello. En la feria vamos a dar algunas agroconferencias también que incluyen el tema ecológico, para no quedarnos solamente en la muestra de los animales, en la muestra de los caballos, de las vacas, de los toros, sino profundizar la teoría, es decir, como decía Lenin, la teoría con la práctica. Entonces los esperamos allá en la feria, que está arrancando mañana con todos los hierros. En este momento que estamos conversando nosotros, van rodando los camiones llenos rumbo a Maturín,
rumbo a la feria, llenos de genética ganadera, de la mejor genética ganadera del mundo, que la tenemos nosotros en Venezuela y queremos desparramarla, que se desparrame la genética ganadera como se desparramó el gran pensamiento político y social del presidente Chávez. Muchísimas gracias, José Agustín Campos, presidente de Confagán. Seguramente la próxima semana vamos a conocer